Muy bien, muchachos, nuevamente para todos, muy buenos días. Vamos a retomar esta unidad que vamos a hablar lo que tiene que ver con empresa, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, ¿qué decimos? Decíamos que ente económico, ¿sí? Era la empresa y que ese ente económico tiene una actividad económica o un objeto social, que es a lo que se dedica, ¿sí? Muy bien. Y decíamos que hay una clasificación según la actividad económica y son empresas de servicios, empresas comerciales, empresas industriales, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, eh, las empresas de servicio son aquellas que se dedican, nos dice por acá, a la prestación de un servicio o la venta de una capacidad profesional. Entonces, y que para estas empresas la principal fuente de ingresos se da o se enmarca en la prestación de un servicio. Las empresas comerciales se dedican a comprar y vender un producto ya elaborado por otras empresas y aquí hay que tener en cuenta, o ellos muchachos tienen en cuenta quién es su intermediario o quién es su, digamos, el que les va, como se dice, a comercializar el producto, que se conoce con el nombre de mercancías. Muy bien. Y tenemos las empresas industriales o de manufactura que se dedican a la elaboración o a la transformación de un producto, ¿sí? En productos terminados mediante materias primas, mano de obra y los CIF. Ustedes creo que también tienen una asignatura tiene que ver con contabilidad de costos. Entonces ahí se retoma, como se dice, este tema. Muy bien. ¿Cuál es la situación, jóvenes? O sea, porque quiero hablar de ese tema, muchachos. Hoy sí hay preguntas con mucho gusto y vamos a ver sociedades, ¿sí? Esta segunda unidad vamos a mirar lo que son sociedades. Entonces, jóvenes, los quiero, como se dice, bien, bien atentos y si hay inquietudes, cualquier pregunta, jóvenes, con mucho gusto, ¿sí? Profes que a veces, no sé si la pregunta está bien hecha, ¿no? Con mucho gusto lo que deseen saber o inquietud, me dicen. Entonces, lo que yo les decía, muchachos, finalizando la clase, es que a veces, muchachos, en la Cámara de Comercio, si alcanzamos lo vemos hoy, hay que hacer un registro de la actividad económica. Y esto está bien, muchachos, uno entiende, ¿no? Que a veces hay empresas que únicamente hacen una actividad económica y venden minutos, profe, pero es que hay que entender que, o sea, el ideal es que todo se legalice, ¿no, muchachos? Ese es como el ideal, pero pues a veces a mí me dicen en clases, sobre todo de impuestos, es que hay que hacer esto, hay que hacer aquello, o sea, yo parto de un principio y es el principio de legalidad. Entonces yo les digo, muchachos, es como las personas que tienen una moto o un vehículo. La idea es que tenga el pase, que tenga el seguro, ¿cierto? O sea, que si voy a salir a manejar, pues cumplir con mis requisitos. O un ejemplo bien sencillo, si la persona está de pico y placa y saca el vehículo, entonces es exactamente lo mismo. Alguien dirá, profe, que salió al centro, que los del tránsito y no lo cogieron. Bueno, por eso. Entonces, acá jóvenes, o sea, sucede, como se dice, lo mismo. Entonces, ahora, en esto, muchachos, que cuando tenemos estas situaciones, pues hay que tener presente lo que es el tema de la puesta en marcha. ¿Y qué es la puesta en marcha? ¿No? Que un negocio a veces se demora, dicen nuestros amigos de la administración, 6 meses, ¿sí? Entonces puede ser que el local es una venta de repuestos y prestan el servicio de fotocopias, por decir. ¿Sí? Entonces, tienen una primera actividad económica y luego mirar si la segunda actividad económica pues ya creció. Yo creo que les daba el ejemplo de una papelería que le colocaron a la hija una dulcería. Entonces, muchachos, cuando uno mira eso, entonces uno le dice, no, pues sí es como aconsejable que se legalice, ¿sí? Muy bien, entonces esa es como la connotación, ¿sí? De muchachos, o sea, tener como claridad en eso. Y en los establecimientos, muchachos, mirar qué tipo de actividad, si esa actividad, por último, ¿no? De servicios industriales o comerciales, clasificarla, ¿sí? Muy bien, ok. Vamos hasta ahí, muchachos, hasta ahí sí, con ese tema. Sí, profe. Muy bien,
Entonces, vamos a ver, jóvenes, cómo se clasifican. Dice, según su constitución legal, los entes económicos se clasifican en, ¿sí? Según la constitución legal. Muchachos, este material está en la plataforma. Ok, sí dicen por acá. Ok, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se constituyen legalmente las empresas, muchachos, y cómo es su constitución legal. Muy bien. Muy bien, entonces en este orden de ideas dice jóvenes, constituida por una sola persona, esa persona puede ser persona natural, ¿sí? Entonces, mis apreciados estudiantes que estamos en primer semestre, entiéndase persona natural dentro del derecho civil, ¿sí? Y entonces, jóvenes, las personas que van a ejercer el comercio, ¿sí? Entonces, pues, digamos, se llama así, personas naturales, ¿no? Ese es el nombre de la clasificación. Por ejemplo, el impuesto, hay un impuesto, muchachos, que lo hemos escuchado, por favor, para que participemos, que se vence ahorita en agosto y ahorita hay tantas observaciones que las personas naturales debemos, yo no dije deben, debemos presentar un impuesto y es el impuesto a la o el impuesto ¿De renta? de renta, ajá, el impuesto de renta. Entonces, ojo, lo presentamos y lo pagamos las personas naturales, ¿sí? Entonces, entiéndase persona natural, jóvenes, en el ejercicio del comercio para obligaciones fiscales, entiende, pues todos somos personas naturales. Hay primero esa primera connotación. Ok, entonces, jóvenes, en Colombia existe esta clasificación. Profe, ¿Alguien dijo, profe? sí, una preguntita. Claro, dime. ¿Qué diferencia hay entre una persona natural y una persona jurídica? Bueno, ya, excelente pregunta y para allá iba. O sea, las personas naturales es una sola persona. Ahí te contesto, es una sola persona. Y una clasificación de persona jurídica, me adelanto que lo vamos a ver a continuación, mira, es cuando, por ejemplo, sociedades mixtas, esta, ¿verdad? Que dice conformada por dos o más, que es lo que vamos a ver a continuación. Excelente pregunta. ¿Sí? Entonces uno dice personería jurídica, una clasificación, las empresas. Por eso, mire, que vamos a ver esta mañana sociedades de responsabilidad limitada. Ajá, entonces esa sería una gran, ¿cómo se dice? Diferencia, ¿no? Y hay que entender que las personas, las empresas tienen personería jurídica, ¿sí? Entonces una persona natural cuando se legaliza obtiene una personería jurídica, pero no tiene las responsabilidades de una empresa. Excelente pregunta la del compañero. ¿Listo? ¿Ok? Vamos hasta ahí sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces, jóvenes, entonces, mire, dice, ¿no? Constituida por una sola persona, esa persona puede ser persona natural, nos vamos familiarizando con estas siglas. Jóvenes, se la conoce como no responsable, ¿no? Hoy por hoy se la conoce como no responsable, dice, conocida anteriormente como régimen simplificado, que de pronto le hemos escuchado, ¿no? O sea, antes era el famoso régimen simplificado. Entonces, porque lo hemos escuchado, y ese no, ¿y por qué ya no se llama así, profe? Porque es que la reforma tributaria cambió el nombre. O sea, aquí les coloco en el chat. Antes, muchachos, antes, ¿sí? Régimen simplificado, ¿sí? Todavía se escucha el nombre. Ahora se les denomina no responsables. ¿Sí? Y les coloco aquí que sale este impuesto, muchachos, y se refiere es al IVA. Ahí les coloqué en el chat. Antes, régimen simplificado. Ahora se lo conoce con el nombre de no responsable. Ese es el nombre fiscal, muchachos. ¿Sí? Entonces, antes, régimen simplificado. Ahora, las personas que tienen un establecimiento de comercio se los conoce con el nombre de no responsables ante la DIAN. Y dice aquí, entonces, una persona natural puede conformar una empresa que se conoce con el nombre de no responsable. Entonces, aquí dice, mire, ejemplo, tiendas de barrio, locales pequeños de cualquier índole. Sí, o sea, que únicamente sea una sola persona. Entonces, a veces yo voy a dar unos dos ejemplos. Profe, en mi casa hay una tienda. Entonces uno dice, a nombre de, pues pregunte, ¿no? A nombre de quién está. Pues la clase de hoy es bien importante. O sea, si está registrada, porque es que la tienda es de la casa, por eso, si está a nombre de solamente del papá o de la mamá o de un miembro de la familia, pues sí, se llama, ahora es no responsable. Porque muchachos, a veces hay establecimientos que por desconocimiento, cuando los van a aperturar, les preguntan, ¿son sociedad? Y dicen sí. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver esta mañana? Y esas se llaman sociedades de responsabilidad limitada.
Ya son sociedades. Y, profe, ¿qué diferencia hay? Las obligaciones fiscales, muchachos. ¿Sí? Entonces, las personas naturales, muchachos, pueden conformar una sola empresa, ¿sí? Una sola, y que se llama, ya dijimos, no responsable. Ejemplo, tiendas de barrio, locales, panaderías, lo que usted quiera, ¿sí? Profe, que la empresa puede ser, sí, mantenimiento de celulares, de servicios. Profe, que es una cafetería, y elaboran todo. Ahí tendrían dos, ¿no? Porque a veces compran los buñuelos, las empanadas y las hacen, entonces eso, es como esa clasificación. ¿Sí? Y muchachos, vamos a ver fiscalmente las obligaciones a que tienen lugar estas personas naturales, pero cuando estemos en la cuarta unidad que es contable, cuando ya tengamos registros contables, vamos a ver cuáles son las obligaciones de ese régimen no responsable, antes denominado régimen simplificado, ¿sí? Entonces, para concluir esta diapositiva, muchachos, las personas naturales pueden conformar una empresa, sí, una sola. Profe, ¿puede figurar en dos? No. No, porque ya tendría dos, ¿sí? ¿Sí? Dos. Entonces, muchachos, es una sola y que esté registrado en Cámara de Comercio. Eso ya lo vemos, no creo que alcancemos hoy. La próxima semana ya les digo cuáles son los documentos que tienen que acreditar cuando tienen ideas de negocio o negocios pequeñitos, ¿sí? Pero entonces, eso aprendimos hoy. Muy bien. Entonces, por lo pronto hoy, Preguntica. alguien dijo una preguntita, ajá. Sí. ¿Siempre tiene que ser régimen no responsable o también régimen común? No, es que el régimen común, me adelanto, el régimen común es el de esta sociedad limitada. Se lo conoce como, antes era régimen común, ahora es régimen responsable. Eso fue lo que cambió. Pero es de sociedad. Ajá, el régimen común ya es de sociedad. ¿Listo? ¿Ok? Muy bien. Entonces, muchachos, tenemos lo que son las sociedades mixtas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las sociedades mixtas? Dice, son empresas que pertenecen a varios propietarios, razón por la cual reciben el nombre de sociedades, ¿sí? Entonces, jóvenes, mira aquí un pequeño ejemplo. Yo, muchachos, por ética nunca digo el nombre de empresas ni de personas, excepto que haya salido en el canal RCN o canal Caracol. ¿Por qué, profe? Porque se está grabando la clase. Pero nombres de empresas, de personas, yo utilizo seudónimos, ¿no? Juan María, digo, ¿listo? Pero entonces, muchachos, yo conocí una vez, hace unos años y bastante tiempo, eh, me llama era muy conmovedor porque era una pareja, uno lo dice así, de esos matrimonios que han estado en todo, y era muy conmovedor, lo digo con mucho cariño, ver esa pareja de abuelos. Y me llama un señor y me dice, "Vea, ¿usted es Carlos Pantoja?" Le digo, sí, cuénteme. Lo que pasa es que me lo recomendaron a usted porque tengo una situación con la DIAN, me llegó que me van a multar. Dice, ¿y usted a qué se dedica? Mire, lo que hemos visto en la clase, ¿usted a qué cuál es usted a qué se dedica? ¿Cuál es su actividad? Y el señor tenía legalmente, en esa época, muchachos, esos puestos de llamadas, de minutos y de internet. Y cuando digo legal, porque él tenía la franquicia, dijo, pero es que y ustedes saben que en todos los sitios hay sectores, muchachos. Y el abuelo, y el señor me decía, es que mis vecinos no tienen ellos dicen que a ellos no les llega esto de la DIAN. Cuando ya fui para tomar el caso, entonces yo le dije, venga, usted tiene aquí, présteme cámara de comercio, que lo vamos a ver más adelante. Présteme, entonces porque claro, muchachos, yo le dije, ustedes cuando fueron a la DIAN, ¿qué les dijeron? Entonces digo, es que a nosotros nos preguntaron, ¿ustedes son sociedad o es uno solo? Entonces él dijo, y vea, yo con ella nos conocí, esos historias bonitas que poco se mira, ¿sí? Hoy por hoy, muy respetuosamente. Entonces digo, yo con ella he estado en todo. Entonces me dijeron que yo podía constituir la empresa solo, pero no, porque yo con ella hemos estado en las buenas y en las malas, ¿no? Uno decía, no, pues sí, pero, dijo, no, y él decía, pero el funcionario sí nos preguntó, y dijo, ¿ustedes son sociedad o le constituyo a uno? Te dijeron, no, que nos constituyan a los dos, lógico, muchachos, sociedad limitada. Entonces yo le decía, no fue pues de ustedes. Entonces yo le dije, usted no tiene un de estos que son su competencia, no tiene algún amigo que le diga que le preste el de Cámara de Comercio para explicarle. Le dije, mire, ¿qué? Su competencia, sus vecinos, ellos sí, en esa época, ellos sí se registraron como régimen simplificado, pues ahora no responsable. En cambio usted, como dijo el compañero, ustedes son régimen común, o sea, limitada. Entonces, miren muchachos, o sea, cómo se dice el tema de la asesoría.
Pero, ¿y qué implicaciones habían, muchachos? Que él tenía que pagar, ojo, todas las retenciones en la fuente en esa época eran en cero, las declaraciones de IVA y renta. Y todo eso con sanción, muchachos. Sí, entonces, este tema, por eso, muchachos, es como se dice, muy, pero muy, pues, importante, ¿no? Entonces, ahorita estamos solamente, como se dice, este tema, porque cuando hagamos los ejercicios, muchachos, yo les sé decir, por ejemplo, la empresa ABC limitada, usted, el profe ya me enseñó que es una limitada. La empresa nacional S.A., Sociedad Anónima, que vamos a ver esta mañana. Usted dice, el profe Carlos ya me enseñó que es una sociedad limitada y que es una sociedad anónima, que es lo que vamos a ver hoy. Y que las personas naturales se las conoce con el nombre de no responsable. Por lo pronto eso. Muy bien, entonces muchachos, ahí dice, mire, sí, sociedades que pertenecen a varios propietarios. Una primera clasificación, sociedades por cuotas o partes de interés social. Sociedades por cuotas o partes de interés social y estas a su vez se clasifican, que es el tema de hoy, sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cómo así, profe Carlos, sociedad por cuotas o partes de interés social? Al decir sociedad por cuotas o partes de interés social, en ese orden de ideas, muchachos, digamos, son sociedades que se hacen aportes, ¿sí? Son sociedades en las cuales se hacen, digamos, se hacen aportes, muchachos, ¿sí? Entonces, para que nosotros lo tengamos, como se dice, presente, ¿no? Muy bien, entonces, en ese orden de ideas, vamos a mirar las características de este tipo de sociedades, muchachos, ¿sí? Las características de estas sociedades. Muy bien, ok. Entonces dice, esta sociedad debe estar conformada por mínimo 2 socios y máximo 25 en las sociedades comerciales. En las empresas de sociedad limitada, los socios responden hasta por el monto de sus aportes. Dice, el capital de la sociedad debe estar pagado en su totalidad al constituirse la sociedad y debe dividirse en cuotas de igual valor. ¿Qué sucede con las sociedades de responsabilidad limitada, muchachos? Como les dije que se hacen aportes, ¿sí? O sea, ¿cómo así, profe Carlos? O sea, puede ser que los socios, muchachos, o sea, ahí dice 2 o más, ¿no? Entonces, constituir una empresa que van a ser limitada y al constituir la empresa, muchachos, entonces, un ejemplo, los socios dicen, vamos a aportar 50 millones. 2 socios aportan 50 millones, sería el mismo capital, se llama. Pero resulta que un tercer socio dice, va, yo no tengo ese dinero, pero yo tengo la mercancía. Entonces yo aporto un ejemplo, inclusive aporto más que ustedes, 60 millones en mercancía, ¿sí? O otro dice, mire, yo aporto lo que es con un local, con el edificio, con la bodega, la camioneta de reparto, etcétera, etcétera. Por eso estas sociedades limitadas se hacen es aportes, es la palabra. Y se denominan sociedades por cuotas o partes de interés social. ¿Qué hacen los socios? Aportes, muchachos. Se dice así, en dinero o en especie. Cuando hacen aportes, muchachos, en especie, que se entiende que son maquinaria, mercancías, vehículos, o sea, se conoce con el nombre de propiedad, planta y equipo, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, toca hacerlas, digamos, avalar de un perito, ¿sí? Yo por molestar, no de un perrito, ¿no? De un perito experto en el área. Entonces, ¿cuánto vale el valor total de la mercancía? ¿Cuánto asciende? ¿Cuánto vale la bodega, digamos, comercialmente? Pues para registrarla en la escritura pública y ese es el aporte del socio A. ¿Cuánto vale la maquinaria que está aportando la socia B? Entonces se la hace, digamos, avalar de un perito, muchachos, y ese es el aporte de esta persona. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere aquí cuando dice que los socios responden hasta por el monto de sus aportes. Y dice, el capital social debe estar pagado en su totalidad al constituirse la sociedad y debe dividirse en cuotas de igual valor. Entonces, ejemplo, pues un ejemplo sencillo, son 4 socios, ¿sí? Y entonces cada socio aportó 25 millones, muchachos. Sí, es un ejemplo, son 4 socios y 4 socios aportaron 25 millones. ¿Cuál es el capital de la sociedad? 100. Pero a veces no siempre es así, entonces hay uno que tiene más aportes, otro tiene menos aportes, ¿sí? Entonces eso se hace al constituirse la sociedad. Y dice aquí, la sociedad tendrá una razón social, o sea, que es el nombre, ¿sí? Y debe estar seguida de la palabra limitada o LTDA. Santiago, ¿tienes una pregunta? Por acá me dice la plataforma que levantaste la mano.
Sí, profe, buenos días. Muy buenos días, cuente, Santiago, comete. Hablando ahorita sobre los socios, tuve la oportunidad yo de trabajar en una empresa hace poco y Ajá. los socios tienen que estar desde el principio de constituir la empresa o a medida que pasa el tiempo se puede ir integrando estos socios. A ver, ¿cómo es que a mí se me ha entrecortado? ¿Cómo dices? Que si los socios Ajá. que conforman dicha empresa deben estar desde el principio de su creación o a medida que pasa el tiempo, también se pueden Ya. ir integrando. Sí, muy bien, muy buena pregunta, Santiago. Eso se llama, pues técnicamente, esos son cuando se presentan inyecciones en el capital, Santiago, y sí se puede. O sea, mediante se haga el registro, obviamente que se hará, como se dice, la previa reunión, y entonces, obviamente, con el ingreso del nuevo socio, hay que hacer una serie de documentaciones, pero si a bien los socios consideran que se permita, como se dice, ingresar un nuevo socio cuando ellos lo consideran, sí. Pero primero, Santiago, tienen que haber unas reuniones, ¿no? O sea, eso no es, perdóneme la expresión, no es como un juego de decir vamos a ingresar, no, porque es que como eso hay deliberaciones, es la palabra. Ujú, porque a veces, y entonces muchachos, con tu pregunta que es excelente, me gustan mucho las participaciones jóvenes y me gusta esto llevarlo a la vida real, pues los primeros, los primeros socios se los conoce con el nombre de socios fundadores. Y entonces, pues obviamente, ¿no? Se les da como, no una preferencia, sino que tienen, porque a veces preguntan, yo he estado en esas reuniones. Bueno, van a entrar dos socios más, pero ellos que entran, nosotros que constituimos la empresa, nosotros iniciamos. Sí, por ahí hay pues no sé, a veces uno escucha, ¿cierto? Una emisora que es de Bogotá y entonces cuando los entrevistan a ellos, ellos molestan y dicen, es que nosotros fuimos los que colocamos la primera piedra. ¿Sí? Nosotros iniciamos con el tema y la idea fue nuestra y aquí estamos. ¿Sí? Entonces ellos molestan de una emisora en Bogotá y dicen, nosotros colocamos la primera piedra. Sí, pero sí se puede, Santiago, claro que sí. O sea, después de unas deliberaciones, sí, claro que sí se puede. Ujú. Muy bien, ok. Entonces, dos participantes más levantaron la mano. ¿Quién más, muchachos? Tengo dos participantes más Diego Araujo y Luis Riascos. Bueno, yo los voy a colocar como en orden que me aparece acá. Diego, tu Eh, pregunta. Buenos días, profe. Muy buenos días. Eh, lo que pasa es que no me queda muy claro la parte que dice el capital social debe estar pagado en su totalidad al constituirse la sociedad y debe dividirse en cuotas de igual valor. ¿Me podría Sí, lo explicar que un pasa, poquito sí, más? claro, Diego, lo que pasa es que cuando se constituye la empresa, eh, bueno, me adelanto un poquito, tiene que registrarse en una escritura, mediante escritura pública y tiene que llevarse la gobernación. Entonces, ahí tiene que haber un documento donde diga cuántos socios son y cuánto es el aporte y cuánto es el 100%, Diego, y para todos. Por eso les digo, un ejemplo sencillo, son cuatro socios y aportan 25 millones. Entonces, todos tienen, pues, como se dice, su cuarta parte. ¿Listo, listo, Diego? Ok, profe, muchas gracias. Sí, es eso. Profe, ¿tiene que ser igual el aporte? No, no siempre, muchachos. Y eso no, ni a veces nunca es valor cerrado. Y entonces también con la pregunta de Diego, muchachos, hace de pronto el que aporta más, pues vamos a ver, de pronto a veces lo eligen, a veces, ¿no? Como gerente que vamos a ver a continuación, o le dan, como se dice, un cargo, le dicen el presidente, si a bien consideran, ¿no? Y profe, ¿y qué pasa con el que tiene más aporte? Pues esa es una pregunta que les hago más allá, él es el que va a recibir, pues, digamos, más dinero cuando, digamos, a finalizar el año. ¿Listo? Pero entonces, lo que pasa es que al constituir la empresa, pues sí, obviamente tiene que estar totalmente el capital, digamos, suscrito y pagado. Muy bien. Y tengo también otra pregunta que era de Luis Riascos. Profe, al hablar de los aportes de los socios y al contabilizarlos en asientos, ¿esos se los toma como activos de la empresa o como patrimonio de la empresa? Bueno, esos los vamos a ver, inclusive los primeros ejercicios de contabilidad son de ecuación contable, ¿sí? Entonces, hacen parte de los dos, del activo y del patrimonio, pero ya los haríamos con ejercicios.
¿Listo? Listo, gracias. Muy bien. John Anderson. Buenos días, profe. Eh, Profe, una preguntita de lo primero, del primer ejemplo que puso el compañero. Así para que ingrese otro socio tiene que hacer también firmado y todo, o digamos si una empresa es no responsable. A ver, perdóname. ¿Cómo? Digamos que sea una panadería, digamos que los socios estén así, solo uno vaya y que necesiten ingresar otro socio. ¿Tienen que todo hacerlo firmado o pueden así nomás? No, no, claro, o sea, tienen que estar, digamos, en ese caso, como es una sociedad, tienen que estar todos los miembros. Ujú, claro. O sea, por eso le decía hace un momento, no es como un juego de decir, no, yo voy a hacer que esta persona ingrese, no, no, pues tienen que deliberar, ¿no? Y obviamente, como se dice, exponer los temas y la empresa sí necesita. A veces hay socios que dicen, pero ¿por qué? La empresa está bien. Sí, eso tienen que como que se dice deliberar. Y cada socio con la pregunta de los compañeros, muchachos, lo que están cuidando es su patrimonio. Sí, entonces es como se dice, es eso. Y también, de pronto la pregunta, muchachos, profe, y así como ingresa algún socio puede, como se dice, salirse de la sociedad. Sí, yo estuve o he estado, por ejemplo, en sociedades que yo me quiero salir o por situaciones personales. Entonces también, o como se dice, alguien dijo, yo me quiero retirar y necesito el capital que obtengo aquí. Y esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Que le no, pero no se retire, porque si usted se retira, pues toca, en parte se descapitaliza, como se dice, la empresa. Entonces se puede, pero obviamente todo llevando, como se dice, a la legalidad, ¿ok? Muy bien, vamos hasta ahí. ¿Más preguntas? Muy bien, ok. Listo, perfecto. Entonces, me dice por acá, muchachos, que la sociedad tendrá una razón social y debe estar seguida de la palabra limitada o de su abreviatura LTDA, ¿sí? En caso de no aparecer, la responsabilidad de los socios se asimilará a los de la colectiva. Entonces, hay diferentes tipos de sociedades limitadas, muchachos. Entonces, yo voy a dar un ejemplo, ¿vale? Pues por el ejemplo, electromillonaria limitada. Electromillonaria limitada. Entonces, es la sociedad que nos estaba diciendo el profe. Y hoy por hoy, según el Código de Comercio, muchachos, pues, a mí casi no me gusta esa palabra, pero están en la obligatoriedad de colocar, digamos, el letrero, o sea, digamos, o sea, qué tipo de sociedad son. Sí, eso, digamos, muchachos, sí hay que hacerlo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, dice que si no aparece, en caso de no aparecer, la responsabilidad de los socios se asimilará a los de la colectiva. Entonces, ¿qué tipo de sociedades son las sociedades colectivas? Entonces, solamente las vamos a mencionar, ¿vale? La sociedad colectiva, sí, colectiva, les coloco en el chat, es igual a las empresas de familia, ¿sí? Es igual a las empresas de familia. Ejemplo. Entonces yo les voy a citar dos. Por ejemplo, acá en Pasto hay un hotel que se llama Hotel Morazurco, Germán Morales e Hijos. Sí, que es uno de los hoteles más conocidos en Pasto, donde llega el Deportivo Pasto, o llegaba, ¿sí? Y ahora creo que llegan a otro hotel. Hotel Morazurco, Germán Morales e Hijos. Peláez Hermanos, Peláez Hermanos. Entonces, cuando uno mira esa razón social, uno dice, son sociedades colectivas, o sea que son de sociedades de familia, ¿sí? Entonces, de pronto, muchachos, alguien me hace partícipe allá en Ipiales, si podemos nombrar a una empresa que tenga esa razón social así, o han mirado por allá, como le estoy explicando, que diga hermanos e hijos, Sí, profe. y pues podemos decir cómo se llama, o como para el ejemplo. Sí, sobre todo en las ferreterías se mira bastante. Ramírez Hermanos, Hermanos Mora, y no de Eléctricos, Eso, Hermanos Mora. exacto, sí.
Sí, sí, ajá, por acá también yo he mirado una que, sí, una constructora que también es Rivas Mora Hermanos, correcto. Entonces, muchachos, ese tipo de sociedades son sociedades colectivas, profe, ¿qué cambia con la limitada? Que son de familia. Y esas que les estamos mencionando, gracias a su participación, jóvenes están hasta el 4º grado de consanguinidad. O sea, lo que son papás, hijos, hermanos, hasta ahí. Pero, muchachos, de pronto puede ser que ingresa un tío, ingresa una tía, ¿sí? Entonces, digamos, mm, en ese orden de ideas, muchachos, en ese orden de ideas, debe ser, digamos que cuando ingresa un tío o la tía que tiene bastante dinero, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, se conoce con el nombre de ICIA y compañía, cuando ingresa un tío, un primo, ¿sí? Entonces se los conoce con ese nombre, ¿sí? De ICIA y compañía. Ah, dice, que ingresó un tío. Ah, ingresaron a un primo. Entonces, deja de tener la figura como dice Mora Hermanos, porque ya si está un primo, pues todos no son de hermanos. Entonces cambia ICIA, que significa y compañía, ¿sí? Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Dice, la administración y representación de la sociedad recae en todos y cada uno de los socios, ¿sí? De sus utilidades periódicas, la sociedad está obligada a constituir una reserva legal del 10%, al igual que en las sociedades colectivas, la administración puede ser ejercida por todos y cada uno de los socios, pero la junta de socios podrá delegar la representación y administración en un gerente. Entonces, vamos por partes. Aquí me dice, jóvenes, que en este tipo de empresas, la administración sí puede estar representada en todos y cada uno de los socios. Y que aparte de esto, muchachos, me dice que la administración puede delegar a la junta, ¿sí? Que deleguen la representación en un gerente. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, ¿qué decimos? ¿O cómo sucede? Entonces, se hace una de las primeras reuniones, ¿sí? O entonces ellos deliberan y dicen, o sea, quienes tienen formación en las ciencias administrativas, económicas, contables y financieras, ¿cómo se dice para que maneje el barco? ¿Sí? Entonces, en este orden de ideas, muchachos, en ese orden de ideas, pues ellos miran. Lo que a veces uno como contador, como asesor tributario les dice, es que esa persona sea imparcial. ¿Sí? Eso es como muy, pero muy importante, que la persona sea bien imparcial el gerente, ¿sí? Si es el mismo socio, que sea bien, pero bien imparcial. Muy bien. Entonces, muchachos, en ese orden de ideas, ¿sí? En ese orden de ideas, muchachos, se determina si es necesario que la representación sea a cargo de un tercero, que por lo general, muchachos, pues uno dice, ¿no? Puede ser mm, administrador de empresas, ¿sí? Pero yo, cuando dicto en economía, en los 5 programas, ¿sí? Economía, administración, comercio, mercado y contaduría, les digo, muchachos, que pertenecemos a la FASEA, en nuestra casa, ¿sí? En nuestra casa, digamos, en las extensiones de la FASEA, hay una especialización que se llama alta gerencia. Porque a mí siempre me hacen esa pregunta, profe, yo estudié mercadeo porque en la casa hay una empresa, porque yo quiero montarme un negocio. No, claro, sí. O sea, usted luego termina mercadeo y usted se hace una especialización en alta gerencia y usted puede ser gerente, claro. Sí, yo muchachos cuando trabajaba en la Universidad Mariana, pues yo estaba a cargo de lo mío como yo me muevo mucho en lo de impuestos, en la especialización en gerencia tributaria y un compañero manejaba la de alta gerencia. Y cuando hacíamos entrevistas, él me decía, Carlitos, colabórame con él, claro, con mucho gusto. Entonces yo miraba, ¿no? Médicos, abogados, odontólogos, ingenieros civiles, arquitectos. Yo no les preguntaba, venga, disculpe usted, ¿por qué escogió o por qué desea hacer la especialización en alta gerencia? Dice, lo que pasa es que ahora yo soy médico, sí, mi formación es esta, pero ahora me dieron la responsabilidad de ser el administrador de la clínica, el gerente. ¿Sí? Entonces había un señor dijo, "Vea, a mí me delegaron y dijo, yo como soy el socio mayoritario, accionista mayoritario, entonces pues quiero eso, ¿no? O sea, quiero tener conocimientos administrativos porque yo soy médico.
pero ahora voy a estar en la parte administrativa. Entonces ahí, muchachos, un paréntesis, y la especialización está en nuestra casa. ¿Sí? En la Universidad de Nariño hay 2 especializaciones para los 5 programas, alta gerencia y lo que es la especialización en finanzas, de pronto. ¿Listo? Entonces, muchachos, si podemos ser, claro, claro. Sí, por eso, muchachos, ya ustedes el camino trazado, luego ya usted mira, o sea, cómo se va, cómo se dice a desenvolver, pero les aclaro, o sea, por eso les dije, ¿no? O sea, se mira que la persona tenga, si tiene, digamos, conocimientos en las ciencias económicas, administrativas y contables. ¿Sí? Muy bien. Entonces, y si no, muchachos, si no lo tienen, entonces delegan en un tercero. O sea, porque a veces, muchachos, o sea, como está la situación, y con las preguntas que me han hecho los compañeros, o sea, no es tan fácil decir, no, nombremos un tercero, pues porque toca pagarle sus prestaciones, todo, es un gasto más, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues, muchachos, obviamente que esas implicaciones hay que tenerlas en cuenta. Sí, todo eso hay que tenerlo presente, muchachos. Muy bien, entonces, en ese orden de ideas por acá nos dice también que de las utilidades periódicas, sí, se está obligada a tener, muchachos, dice, de sus utilidades periódicas, la sociedad está obligada a constituir una reserva legal del 10%, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, ¿sí? En ese orden de ideas, muchachos, esa reserva legal, las empresas de sociedad limitada deben constituirla siempre, ¿sí? Muy bien. Hasta ahí, muchachos, ¿alguna pregunta, duda o inquietud? ¿Alguien levantó la mano? Por acá me dice 2 participantes. Santiago, otra vez, inquietud. Sí, profe. Dime. Tengo una pregunta. Dice, en caso de que una empresa no esté legalmente constituida, pero lleva ofreciendo un servicio de Internet, sistemas automatizados por casi 3 años y ya tiene pues uniformes para la publicidad, ¿qué problema se puede presentar cuando esa empresa haga los papeles para ser legal? Y los clientes, ¿de qué manera estarían afectados? Bueno, a ver, tú me dices que es una empresa que presta el servicio de Internet, te escuché, y no está legalmente constituida, es lo que me dice. Sí, Bueno, a ver, primero, pero debe ser una empresa, digamos, de un solo socio o es de varios. ¿De un solo dueño? De un solo debe ser, ¿no? de varios. No, ahí sí hay una situación compleja. La verdad, ahí sí, ¿para qué? O sea, se está grabando la clase, yo te puedo decir que es una complejidad porque, digamos, o sea, lo primero que yo les digo son las implicaciones, las obligaciones fiscales con la DIAN. Porque si es empresa de las que estamos viendo ahorita y no se ha legalizado, o sea, no tiene, pues, o sea, de pronto tú lo miras, ¿no? Mirar si no tienen RUT, si no tienen cámara de comercio y están haciendo eso, pues, una es cómo están funcionando. Y lo otro es que obviamente estarían obligadas a facturar también. Entonces, en eso, en caso de de una detención por detección, sí, que los detecte la DIAN o la alcaldía o la Cámara de Comercio, que vamos a ver la próxima clase, esos entes reguladores, pues lo que hay de por medio es una sanción, ¿no? En caso. ¿Qué sería lo más aconsejable, profe? Que empiecen, como se dice, a legalizarse, ¿sí? Y mirar pues el tiempo que llevan. Implicaciones con los usuarios, o sea, lo que pasa es que el tema de pide, exija la factura es por la garantía, ¿sí? Entonces, es eso, pero las implicaciones son colocarse al día con las obligaciones fiscales. Eso es como y tratar de hacerlo, pues, como se dice, lo antes posible, ¿no? Pero, o sea, de pronto si no, a veces pasa eso, ¿no? Que dicen, no, la DIAN no nos ha detectado, la DIAN no se ha dado cuenta, pero yo como revisor fiscal les digo, ¿y el día qué? Sí, porque si invitas a eso, ¿no? O sea, yo te digo, o sea, si los detecta la DIAN, créame que si hay sanciones, pues por la presentación de las declaraciones. Porque como vamos a ver más adelante, en el RUT están unas obligaciones fiscales y estas empresas sí es muy diferente que sea una persona natural. Porque si es persona natural, muchachos, se está grabando la clase. A ver, pues en últimas la persona natural puede decir, "Va, yo empecé hace 2 meses, el negocio está iniciando, pero una empresa no.
porque es que ella sí le van a, ¿por qué no la constituyeron legalmente? Y obviamente, pues muchachos, perdóname la expresión porque van a, si son varios, pues van a, en últimas, la responsabilidad recaería sobre todos, ¿no? Pero quien está haciendo de gerente, pues como gerente, por eso que les dije hace un momento, y excelente tu pregunta, porque es que uno la universidad la utiliza es para eso, para que, es que en la universidad me dijeron, es que un profesor me dijo, por eso les comentaba el tema de la alta gerencia. Sí, por eso muchachos, yo también tengo en administración, cuando dictan, cuando son materias de impuestos, me están solicitando a mí porque manejo el tema tributario. Entonces yo inclusive muchachos, por allá tengo un capítulo, pues ustedes estoy dictándoles contabilidad, pero yo a veces dicto unas conferencias que se llaman contabilidad para no contadores. Porque es que uno no puede decir, Santiago, es que yo no sabía. Es que a mí nadie, no, porque es que, o sea, vuelvo y te repito, de pronto es porque no los han detectado, ¿sí? Pero el día que los detecten, pues sí, son sanciones, ¿no? Son sanciones por no presentar declaraciones, ¿sí? Porque las empresas tienen unas responsabilidades, ¿cómo se dice? Sobre todo es con la DIAN. Si son comerciales, es con la DIAN. ¿Listo? ¿Ok? Listo, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Eh, entonces, muchachos, dice aquí, mire, los socios, sí, mire, tendrán derecho a examinar en cualquier momento la contabilidad de la sociedad y en general todos los documentos de la misma. Sí, dice, los socios tendrán derecho a examinar, mira, en cualquier momento la contabilidad y en general todos los documentos de la misma, ¿sí? Para que de pronto se tenga presente. Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? En ese orden de ideas, muchachos, tener presente esa situación, que un socio, digamos, puede tener derecho a examinar en cualquier momento la contabilidad, mire, y en general todos los documentos de la misma, ¿sí? Entonces, en esa situación, pues, ¿qué significa, profe? O sea, que desde que sea socio, pues, muchachos, tiene derecho a examinar, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, a veces se presentan cosas, muchachos, a veces vamos a mirar con la siguiente, a veces cuando están esas juntas, a veces las juntas directivas, muchachos, a veces esos cargos significan ad hoc o ad honorem, o sea, que dicen, no, pues, o sea, que no les pagan. Sí, entonces dicen, son los socios y son la dueña, pero ellas están aquí, la junta directiva, a veces no les pagan, muchachos, a veces dije, no, ojo. ¿Por qué? Porque son mismos socios, ¿sí? Entonces, dos cositas más para terminar con esta sociedad limitada. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, yo dije electromillonaria limitada, vamos a ver empresas comerciales, yo les voy a enseñar contabilidad comercial. Pero, por ejemplo, que alguien participó y nos dijo un apellido por ahí muy bien, entonces a veces hay constructoras, hay, sí, hoteles, restaurantes que son también de grupos familiares, entonces esos ya son, digamos, de servicios y las otras de la construcción, y son limitadas. También, muchachos, por ejemplo, hemos escuchado cooperativas y fondos de empleados que son limitadas, Cofinal limitada, Coacremat limitada, Fondo de Empleados del Colegio María Auxiliadora limitada. ¿Sí? Entonces, y son otro tipo de sociedades que pertenecen al sector solidario. Muy bien. Entonces, muchachos, esas utilidades que reciben los socios cuando se constituyó la empresa, de pronto, esas utilidades que reciben los socios cuando se constituyó la empresa, ¿cómo se llaman? Esas utilidades que reciben, ese dinero que le entregan a los socios en este tipo de sociedades, ¿cómo se llaman, muchachos? ¿Cómo creen que se llaman? Capital, profe. No, no es capital. Reserva legal. No, tampoco es reserva legal. Acciones, profe. No, no son acciones, es lo que vamos a ver a continuación, que voy a abrir ya el otro documento. Solamente me falta eso para terminar acá. Entonces, en este tipo de sociedades, muchachos, ¿cómo se llama? Eso que, eso que les entregan a los socios. Sí, bueno, me han dicho acciones, entonces, no, pero no es eso. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama? Utilidades.
Bueno, esas utilidades, sí, ganancias. No, ¿Dividendos? uy, esa palabra me la guardas para la siguiente sociedad. ¿Sí? Vale. Esa palabrita me la guarda para la siguiente sociedad. Empieza con P, muchachos, a veces esta poco la conocemos. Patrimonio. Patrimonio, No, patrimonio. se llaman participaciones, muchachos, ¿no? Entonces ahí lo colocamos. O sea, la empresa, ojo, la empresa obtiene utilidades, la empresa obtiene utilidades. Y esas utilidades cuando se reparten a los socios en la sociedad limitada, para que lo apunten por ahí, se llaman participaciones. ¿Sí? Participaciones, se llaman para ese tipo de sociedad, ¿sí? Muy bien, muy bien. Y vamos a mirar, muchachos, vamos a mirar, ¿sí? El otro tipo de sociedades. Pregunto simplemente, no, compartí el mismo. Este no es. Este es, ajá. Y vamos a mirar, muchachos, otro tipo de sociedades que es, ¿sí comparte pantalla, muchachos? ¿Sí está compartiendo pantalla? Sí, profe. Profe. Ujú. Muy bien. Entonces, este tipo de sociedades, vamos a mirar a qué hace alusión, muchachos, la sociedad anónima, ¿sí? Entonces, pues yo digo, por ejemplo, muchachos, todos hemos visto o hemos escuchado, ¿cierto? Almacenes Éxito S.A. Estas son las empresas grandotas, ¿sí? Almacenes Éxito S.A. Yo creo que al costo ya también sociedad anónima y digamos muchachos que son las empresas pues, que se las conoce como grandes contribuyentes, ¿sí? Entonces que son pues multinacionales, están a nivel nacional. Profe, ¿quién los designa? Yo les puedo decir que los designa la DIAN, ¿sí? Los designa la DIAN a este tipo de sociedades. Muy bien, vamos a ver quiénes, digamos, quiénes pertenecen a estas, a este tipo de empresas, muchachos. ¿Sí? Vamos a mirar quiénes pertenecen a este tipo de empresa. Muy bien, entonces, en este orden de ideas, muchachos, dice, este tipo de sociedad, también conocido con el nombre de corporación, requiere para su constitución de un mínimo de 5 socios o accionistas. ¿Sí? Acá el capital de la sociedad se divide en acciones de igual valor. Entonces, aquí salen dos palabras, muchachos. Acá, en las sociedades anónimas, se los conoce con el nombre de accionistas. Y estas sociedades son muy diferentes a la que acabamos de ver, porque acá sí lo que se compran son acciones. Mire, aquí se compran acciones. ¿Sí? Entonces, en la sociedad anónima, profe, ¿por qué se llaman sociedad anónima? Porque es que los socios no se conocen. O sea, esa es como una situación que se da, ¿no? ¿Sí? Digamos, para que lo tengamos, como se dice, presente. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, en ese orden de ideas, muchachos, pues digámoslo así, uno no puede decir que conoce, por ejemplo, ¿quiénes son los dueños del éxito? Pues yo digo, muchachos, no sé. Profe, ¿quiénes son los dueños de Decameron? No, muchachos, no sé. ¿Sí? Entonces, digamos, en empresas grandes, de eso viene como se dice su nombre, ¿cierto? Sociedad anónima, es una característica. Y entonces allá se los conoce con el nombre de accionistas. Y en esta sociedad anónima, lo que se compran son unas acciones. ¿Sí? Acá sí se compran esas acciones. Acá no se hacen aportes, no, se compran acciones. ¿Sí? Que es lo que vamos, esa es la diferencia con las otras, digamos, sociedad limitada. Muy bien. Dice, la responsabilidad de los socios se limita únicamente a sus respectivos aportes de capital. ¿Sí? Dice, la sociedad anónima tendrá una denominación a que haga referencia a las actividades de la empresa seguida de las palabras sociedad anónima o de las letras SA. ¿Sí? Dice, la sociedad anónima tendrá una denominación que haga referencia a las actividades de la empresa seguidas de las palabras sociedad anónima o de las letras SA. Eso para que nosotros, muchachos, lo tengamos, como se dice, muy, pero muy claro. ¿Sí? Muy bien. Ok. Dice,
Si en la razón social no se enuncian las palabras anteriores, los administradores responden solidariamente por las operaciones de la sociedad. Lo que pasa, muchachos, es que hoy en día el Código de Comercio, no, y de mucho tiempo atrás, eh, digamos que manifiesta que las empresas deben tener su eslogan y claramente identificarse qué tipo de sociedad son. ¿Sí? Son limitadas, son anónimas. Entonces, para que, y según eso, ¿y eso por qué, profe? Porque la idea, muchachos, es determinar, digamos, qué tipo de sociedad es y para que la gente sepa qué empresa le está comprando o acá le está vendiendo. Y cuando dice en ambas sociedades que los socios responden hasta el monto de sus aportes, pues muchachos, porque a veces las empresas lastimosamente por alguna situación se fusionan, desaparecen, quiebran, se liquidan. Sí, por ejemplo, muchachos, lo que pasó este tema, esta situación de pandemia, la verdad, pues muchas empresas se cerraron, o sea, muchas empresas colapsaron. De las que vimos, muchachos, pues empresas industriales, comerciales, las de servicios, ¿sí? Las de servicios, pues fueron de las más afectadas. Y sí, entonces no quiere decir que las otras dos no, pero pues las de servicios, pues muchachos, eso se está reaperturando. Sí, entonces, y por ejemplo, pues yo me encontraba, muchachos, les comparto. Eh, el otro día me topaba con un señor que tiene ahí en la Universidad de Nariño, pues tiene su localcito, que es la tiendita, donde los estudiantes y los docentes, ¿cómo se dice? Para vamos a tomar cafecito. Y ese profe, pues está complicadísimo, claro. Porque, muchachos, uno de los sectores que todavía no se ha reaperturado 100% es la educación. Y ustedes, pues acá en Pasto, no sé, ni Piales, en algunos colegios privados empezaron a llamar a los niños y ya les dijeron que mejor se queden en la casa. Sí, entonces no sé en Ipiales cómo esté la situación, pero pues muchachos, se presenta como se dice esa situación. Entonces, cuando las empresas, muchachos, lastimosamente se cierran, pues hay obligaciones que quedan pendientes con el Estado, con la DIAN, con sus acreedores, con sus proveedores. ¿Sí? Entonces entran en un proceso, como se dice, de liquidación, muchachos. Y en ese proceso, obviamente, que entonces dicen, pero ¿a quién le pagamos primero? El banco, me faltaban los bancos, ¿sí? Entonces a veces dicen, no, pues la sociedad ya quebró, entonces por eso ellos, los socios, se cuidan. Y entonces dicen, no, yo, o sea, yo respondo con mis aportes, pero mis cosas personales no. Porque pues sí, porque ustedes saben, muchachos, que en el derecho todo se pelea. Entonces, a eso se refiere eso. Y dice, al constituir la sociedad se debe suscribir por lo menos el 50% de las acciones en que se divide el capital autorizado. Esta parte es muy importante. Dice, al constituir la sociedad, ¿sí? Se debe constituir por lo menos el 50% de las acciones en que se divide eh, el capital autorizado. Muy bien. Entonces, muchachos, aquí me gusta siempre cuando llego a esta temática con las sociedades anónimas, que lo que se compran son acciones y acá son accionistas, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, mm, digámoslo así, muchachos, mm, traigo a colación, muchachos, eh, lo que tiene que ver con un equipo de fútbol en Argentina que se lo conoce, que es Boca Juniors, ¿sí? Usted les pregunta a los hinchas de Boca, y ellos qué dicen, en Argentina la mitad más uno somos hinchas de Boca, dice el resto no sé. Y esto del tema de la mitad más uno, prácticamente, muchachos, se asemeja mucho a las sociedades anónimas, porque son muchas cosas. Primero, el hecho de que dice, mire, dice por lo menos el 50% debe estar suscrito y pagado. Aquí sí, porque muchachos, o sea, a diferencia de las otras que dice el total, acá es el 50, o sea que por lo menos la mitad debe estar suscrita y pagada, o sea que las acciones ya las tuvieron que haber vendido para poder funcionar. Tocó los equipos de fútbol, muchachos, voy a hablar un poquito con ejemplos de equipos de fútbol porque se da esto de la mitad más uno. Por eso toqué a los de Boca Juniors, ¿sí? Entonces, no siempre se da la mitad más uno, ¿sí?
Pero sí, muchachos, se puede decir que en las sociedades anónimas, quien tenga la mitad más uno de las acciones, él es el presidente de la compañía. Cuando se da, ¿sí? Cuando se da. Y si no se da, profe Carlos, y si no se da, entonces empiezan, como se dice, a unirse. Porque si nadie tiene la mitad más uno, pues, un ejemplo, puede hacer que alguien tenga un ejemplo, un 38%, se me ocurre, ejemplo, y es el que más tiene. ¿Y él qué va a hacer? Asociarse con otros para llegar a la mitad más uno, pero que lo elijan a él de presidente. ¿Sí? Se ha mirado en las películas el presidente de la compañía. ¿Sí? Presidente de la compañía. Para que se tenga, digamos, presente esa parte. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como para tenerlo presente. Entonces, jóvenes, ¿qué sucede aquí? Mira, ¿qué sucede aquí? Resulta, resulta, muchachos, resulta eh, que por ejemplo, les decían los equipos de fútbol, si no estoy mal, Oscar Córdoba es dueño de un equipo porque tiene las acciones una mitad más uno. En ese momento yo no sé si Faustino Asprilla también, este señor Eduardo Pimentel también. Por eso en los equipos de fútbol se da eso, ¿sí? Entonces, y el que tiene la mitad más uno tiene esa figura de ser presidente de la compañía. Sí, acá en el Deportivo Pasto creo que es un señor que es médico, creo que es de apellido Casabón, creo que es el presidente. No sé si él tendrá la mitad más uno, desconozco, yo no sé, pero él es el presidente del Pasto. Entonces, por lo general, dije, ¿no? Por lo general se da eso. Y no solamente, muchachos, se da a nivel regional o nacional. No, porque, por ejemplo, los que nos gusta de pronto mirar el fútbol europeo, ¿sí? Uno mira que en Italia, en España, en Inglaterra, hay equipos que son de una sola persona o de una sola familia. Sí, personalmente siempre me ha gustado y he seguido lo que es este club, el Inter de Milán, que le pertenecía el 100% a la familia Moratti en el año 2011-12. Lo vendieron el 70% del Inter y lo vendieron a unos chinos. ¿Y cuál fue la condición de Massimo Moratti, presidente del Inter? Dijo, yo quiero seguir siendo el presidente vitalicio, o sea, hasta que me muera. Y ellos se dejaron el 30% y vendieron el 70%, que fue en Milán. Eso fue, o sea, después de todos los años, y ustedes, la familia de ustedes lo cree y lo venden. Y también el rival de Platio, lo que es el Milan, que la familia Berlusconi un tiempo colocó a la venta el Milan también. Y entonces cuando llegaron los nuevos propietarios, los nuevos dueños al Inter, ellos dijeron, no vamos a pagar aquí más de 2,5 millones de euros, el que le sirve bien y el que no para afuera. Ahí desmantelaron el equipo. ¿Por qué? Porque es que él es el accionista mayoritario y él puede tomar las decisiones, ¿sí? Entonces, digamos, muchachos, será ese tema de la mitad más uno. Hay un ejemplo que doy, muchachos, con este personaje que era Mario Moreno Cantinflas en una de sus películas que era blanco y negro. Yo sé que ustedes son muy jovencitos, ¿sí? Pero entonces, muchachos, él decía que era el presidente de un país que era la República de los Cocos y tocaban este tema. Y habían dos países poderosos que se estaban peleando la mitad más uno. Y él decía, sí, mi país es el más pobre, yo represento el 5%, como que era, 5 o 10%. Dijo, lo que yo sé es que para el lado que yo me vaya, para ese lado hacemos la mitad más uno. Mi país es bien pobre, yo necesito muchas cosas. ¿Quién me da más? Para el lado que yo me vaya, para ese lado ganamos. ¿Sí? Entonces, muchachos, digamos, se presenta esa connotación. ¿Sí? Entonces, eso pues con equipos de fútbol. Ya, muchachos, en empresas, por ejemplo, voy a dar otro ejemplo, Ecopetrol. Sí, Ecopetrol, Avante. Entonces, a veces estas empresas, muchachos, sacan a la venta ese porcentaje de acciones, pero toca mirar estas acciones frente al 100%, ¿qué porcentaje es, muchachos? ¿Sí me escuchó? Ecopetrol. Yo ya en Ecopetrol hace unos 7 años sacaron a la venta acciones de Ecopetrol, ¿sí? Valían 1.400.000. Les decían pool de acciones, ¿no? Y les fue, pero un amigo compró, dijo que él invirtió la palabra. ¿Sí? Y luego les dieron, esa es la palabra, ¿no? Para que la apunten de una vez, unos buenos dividendos. En las sociedades anónimas les dan son dividendos, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, pues, digámoslo así, mm, eh,
quiere decir que no por eso, por ejemplo, en el caso de mi amigo que compró un pool de acciones, él vaya a decir, yo soy el dueño de Ecopetrol. No. O yo recuerdo, muchachos, cuando estaba terminando la universidad, un profesor nos llevó a EMAS, que se llama acá en Pasto EMAS, la empresa de aseo, a una asamblea. Él estaba haciendo una auditoría externa. Entonces, mire, en esa época Navarro era el alcalde acá en Pasto y nosotros mirábamos, pues fuimos a la asamblea porque uno cuando es estudiante uno quiere mirar cómo es en la realidad. Eso les va a pasar a ustedes cuando estén terminando su carrera. Uno ya quiere mirar o moverse en el campo, como se dice, laboral. ¿Sí? Entonces el profe nos llevó a tres, que él era nuestro asesor de tesis. Y entonces en esa asamblea, pues muchachos, en esa época, ojo, EMA sacó a la venta el 3% de las acciones. ¿Y eso quién las compra, profe? Las personas que están interesadas o están en el medio. En todo eso. Sí, entonces cuando ya cogió y alguien dijo, mire, levantaron la mano. ¿Quiénes compraron las acciones? O sea, con todo sí, con respeto, aquí se les dice los de las carretas de caballo. Ahora les dieron unos híbridos que son mitad moto, mitad chasis. Y lo que en Bogotá se conoce con el nombre de zorras, que las han ido quitando por la protección a los animalitos. Entonces, estos señores habían comprado las acciones y entonces alguien dijo, venga, pero es que nosotros, dijo, también tenemos derecho, claro. Dijo, acá los compañeros me acaban de delegar a mí. Ah, sí, claro. Entonces dijo, ¿nosotros a qué tenemos derecho? Digo, no, pues al refrigerio, a que ustedes están aquí. Dijo, y yo represento todo. Sí, pero alguien le dijo, pues, o sea, pero ustedes son el 3%, no se está discriminando, no se está, no. Alguien dijo, ¿qué compramos? Le decían, no, o sea, una acción, como dice más abajo, mire, más abajo dice que la acción le da derecho a voto, dependiendo o sea, dependiendo de la empresa, muchachos. Eso es lo que me quiero hacer comprender. Hay empresas que son muy grandes y porque una persona tenga una acción no quiere decir que por eso ya sea el dueño de la empresa. Eso es lo que me quiero hacer entender, porque hay empresas que son grandotas. ¿Que compró una acción? Bueno, sí, claro. En el caso de mi amigo, él me decía, Carlos, ¿será que de Ecopetrol me llaman a las deliberaciones de la asamblea? Porque él es contador también. Yo le decía, no creo, ¿no? Dije, no creo. ¿Será que si yo voy allá a la planta? Le dije, ¿cómo? Pues él decía, pero pues yo tengo una acción, sí, por eso, pero a usted ya le entregaron sus dividendos, ¿o no? Y le llegó un sobrecito que él nos indicaba a los demás, me llegó este sobre de Ecopetrol. No, bien, bien, sí, pero yo, o sea, entonces yo le decía, usted compra una acción de Ecopetrol, la tiene usted, sí, pero no por eso usted puede decir, vea, yo soy el dueño de Ecopetrol, no. Sí, es como la connotación, muchachos, porque hay que mirar, o sea, cuando estas empresas sacan a la venta las acciones, ¿sí? Entonces, se presenta, como se dice, muchachos, esa situación o esa connotación, ¿sí? Entonces, vamos hasta ahí. De pronto hay, muchachos, alguna pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Quién es? ¿Diego? Daniel Portilla, profe. Bueno, Daniel y luego Diego, que me levantó la mano, me parece por acá. Listo, Daniel Portilla, dígame. Profe, en el caso de, bueno, de su compañero, profesor que compró la acción de Ecopetrol, ¿él exactamente pues cumplía una función con respecto a Ecopetrol o sencillamente él compró la acción, fue la plata, le dieron la... Ay, se me olvidó este documento que usted decía. Y bueno, ya está ahí. O él tenía que, bueno, pues asistir a alguna reunión, X reunión, o no, o sea, solo él compró eso y ya. O tiene, pues, tiene alguna función, profe. Claro, lo que pasa, eh, a ver, cuando se compran este tipo de acciones, entonces, digamos, tiene que mirar, como dice abajo, a qué derecho le confiere la acción, ¿sí? Es que el pool de acciones se compró acá el compañero, o sea, era eso, o sea, era las acciones se cotizan en bolsa y entonces se dice, o sea, y obviamente le dieron sus dividendos, es eso, es que hay acciones, hay una clasificación dentro de las acciones. Sí, entonces lo que sacó a la venta Ecopetrol fueron acciones que se cotizaban en bolsa y según esa cotización en bolsa les iban a dar dividendos, se llaman, ¿no? Para que lo apunten por ahí. Esas utilidades se llaman dividendos y eso está bien. Yo en ningún momento estoy diciendo que esté mal.
Sí, de pronto, muchachos, venga, yo les comparto un ejemplo. Yo me acuerdo que cuando el Deportivo Pasto subió a la 98, 99, profe, yo no había nacido, bueno, pero el Pasto subió a la profesional. Yo estaba en la universidad y por lo que está diciendo ahí arriba, muchachos, que dice que por lo menos el 50% debe estar suscrito y pagado. Cuando el Deportivo Pasto sube a la profesional, por eso toqué el tema de los equipos de fútbol, el 50% de las acciones debe estar suscritas y pagadas, o sea que vendidas y obviamente la gente compradas. Y me acuerdo tanto que el primer partido del Pasto fue con Bucaramanga, en Pasto, iniciaba de local. Pero entonces le dijeron, si el Pasto no tiene el 50% de las acciones, no puede saltar a la cancha. Y eso empezaron por la radio, que apoyemos al Deportivo Pasto. Y acá en Pasto hay dos plazas, la una se llama la Plaza de Nariño, y en la Plaza de Nariño muchachos empezaron a vender, me acuerdo tanto, 30.000 pesos. Cuando salimos de una clase de la universidad, un compañero dijo, porque el papá estaba metido en ese cuento sí, del deporte, dijo, dijo, mi compañera, vamos a comprar la acción. Y el valor no era tan alto, porque era 30.000 pesos. Y era sencillo, ahí en la Plaza de Nariño estaban vendiendo las acciones del Deportivo Pasto. Entonces el compañero compró la acción y él dice, ¿ustedes no van a comprar? Y yo, no, el compañero compró la acción, tú bienvenido. Ya le dieron un recibito, me acuerdo. Datos, pagó los 30.000. Y el día del partido, entonces, pues, obviamente acá en Pasto, cuando fue el primer partido del Pasto, pues todo el mundo quería ir al estadio. Igual compramos la boleta y cuando estábamos haciendo la fila, pues también estaba el compañero, él llevó su recibo. Y cuando estábamos por entrar a la taquilla, a él le dijeron la boleta. Entonces él sacó el recibo de los 30.000. Le digo, no, la boleta. Y mucha gente, perdónenme la expresión, empezó pues con su inconformismo. ¿Cómo? Yo compré la acción, yo soy, sí, todos le dijeron, sí, pero vaya, traiga la boleta. ¿Y qué es lo que pasa cuando a un amigo suyo le pasa pues, un cacharro de esos, ¿vale? O sea, pues que no sea algo pues, del delicado. ¿Qué hicimos los demás? Reírnos. Vaya a comprar la boleta, mijo, le decíamos, ¿cierto? Y hágalo hacer la fila. Y entonces después, muchachos, yo me acuerdo que en la radio y eso tuvieron que promulgarse los del Pasto y les dijeron, vea, o sea, sí, la gente, por favor, ¿no? Porque la gente empezó a quejarse por la radio, que cómo, que... Entonces, es esto, muchachos, la gente que compró en esa época, el amigo que compró la acción del Pasto, él puede decir hoy por hoy que él es socio fundador del Deportivo Pasto, el que compró esa acción. ¿Qué puede decir? Que él es socio fundador. Claro, eso sí, nadie se lo quita eso. Pero para ingresar al estadio tiene que comprar la boleta. Entonces, ese ejemplo, muchachos, siempre lo traigo a colación, ¿sí? O sea que, profe, por eso, o sea, ¿quién compra eso? Quienes están en el medio, ¿sí? Entonces, muchachos, los que no compramos, pues uno no puede decir, yo soy socio fundador del Pasto, no. Sí, pero entonces, inclusive, muchachos, hay socio fundador, esa es una palabra importante. Hay empresas, muchachos, cuando sacan por primera vez, esa es la ventaja, ¿no? Somos socios fundadores. Entonces él hasta ahora pregona y dice, los que somos socios fundadores, no, me lo topaba hace, y entonces yo le sabía decir, ¿qué más socio fundador? Dijo, pero pues soy socio fundador, pero sí, le digo, nadie te dice que no. Y entonces muchachos, digamos, confiere, como se dice, ese derecho a algo. Por ejemplo, muchachos, yo desconozco en Ipiales, pero acá en Pasto hay dos clubes que son el Club de Comercio y el Club Colombia. Y alguna vez hablaba con el gerente del Club Colombia y él me decía, Carlos, acá los socios tienen que pagar una cuota de administración mensual para que puedan decir yo soy socio del Club Colombia. Solo para decir eso. Y obviamente, ¿no? ¿Y qué beneficios tiene? Pues que les alquilan los salones, que tienen relación cuando van a separar un salón, que pueden obviamente ir allá al club, pero hay que pagar, no es un valor como alto. Te tienen que usar al día en sus cuotas y para decir que son socios del club. Entonces, esto muchachos se da con este tipo, como se dice, de sociedades, ¿no? Entonces, por eso por acá, muchachos, dice, mire, la acción confiere a su propietario, entre otros, el derecho a participar con voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas o a negociar libremente las acciones. Y entonces hay que tener en cuenta también, muchachos, esa connotación ahí. O sea, yo tengo que tratar de explicar todas las posturas, pues acá se le habla de una manera general. Claro, o sea, si la acción le confiere a su propietario derecho a voz y voto, sí, y a participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas, como también negociar libremente las acciones.
¿Sí? Muy bien, pregunto simplemente, ¿vamos hasta ahí? Sí, profe. Ok, Sí, profe. muy bien. Profe, una preguntita. Ujú. ¿Y cuándo es una sociedad sin ánimo de lucro? Ya. Entonces, en ese orden de ideas, lo que pasa es que, muy buena pregunta, verán, ¿no? Eh, hay entidades, por ejemplo, que tienen la figura, ¿sí? Como se puede decir, sobre todo porque están obligadas a tener revisor fiscal. Entonces hay que mirar, por ejemplo, en las asociaciones o en las fundaciones, la figura sobre la cual se constituyen. Pero pues, ¿cuál es tu pregunta ahí? O sea, porque es que algunas, las del sector solidario, pues están obligadas a tener revisor fiscal, que es el tema que vamos a ver a continuación. Pero ahí no sé cuál es la inquietud técnicamente suya. Por ejemplo, es una sociedad sin ánimo de lucro, ¿no? Ujú. Entonces, ¿hay qué razón social tienen ellos? ¿Qué razón social? Es por ejemplo, le pongo un ejemplo. Acá en Ipiales hay una empresa de TV cable e internet que se Ajá, llama Cable Ipisur y Asociados. ya. Y entonces en el recibo ahí dice sin ánimo de lucro. Entonces ahí cómo trabajan ellos. Que Ya, sí, o sea, digamos, si tienen como, digamos, esa figura que tú me dices, existen muchas clasificaciones, ¿no? De pronto puede ser una entidad que tiene el convenio para, digamos, para facilitar el cable, pero la constituyeron como una entidad sin ánimo de lucro porque puede ser, hay un cable que se lo dice así, que es subsidiado, que digamos que tiene algunos beneficios, o muchachos, con lo que tú me dices, es para algunos sectores o para algunos estratos, entonces por eso también, digamos, eh, lo constituyen, como se dice, de esa forma. Ujú. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿puedo seguir? Sí. Ok. Entonces, por acá me dicen que dos participantes más levantaron la mano. ¿Quién me levantó la mano más? A ver. eh, Diego. Bueno, Diego está levantado Sí, la mano. profe. Dígame, Diego, ¿qué pregunta tiene? Mira, profe, regresando un poquito a lo de la persona natural, dice que pues esto se aplica para locales pequeños o tiendas de barrio, ¿no? Sí. Pero en el caso de que una persona quisiera levantar una empresa, más bien un poco industrial, de tamaño mediano, digámoslo así, con empleados y todo, ¿cómo figuraría esa persona? ¿Como persona natural también? Si es de ella sola, Si es de ella sola, sí, claro. Ujú. no importa el tamaño de la empresa. No, depende. O sea, lo que pasa es que, buena pregunta. Digamos, es que en este tipo de sociedades que tú me dices, cuando la persona natural se quiere expandir, puede constituir una SAS, Ah, ¿no? ok. Puede constituir una SAS y puede ser una sola persona. Pero entonces, ¿qué pasa con las SAS que son patrimonio autónomo? Está obligado a tener contador público, llevar contabilidad y demás. Lo que pasa es que si la persona dice, mire, quiero ser una empresa de una vez, una empresa grande, lo puede hacer. Si no, el ideal es que empecemos, como se dice, como persona no responsable de régimen simplificado y hay unos topes. Eso es lo que sucede. ¿Sí? Ok, vale, profe, muchas gracias. Ujú. Muy bien. Ok. Dice por acá, muchachos, ojo, dice, la máxima autoridad de la sociedad es la Asamblea General de Accionistas, la cual se debe reunir en sesión ordinaria por lo menos una vez al año, ¿sí? Y dice que, a ver, resulta, muchachos, resulta que en las empresas, ¿sí? En las empresas, muchachos, cuando se conforman este tipo de sociedades, ¿sí? En este tipo de sociedades, las empresas, muchachos, eh, forman lo que es la sociedad, ¿sí?
Y la sociedad, muchachos, cuando se constituye, se nombra la asamblea. O sea, se denomina asamblea a todas las personas que conforman la asamblea. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer una entidad acá y entonces decimos requisito, primer semestre de mercadeo, Ipiales. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los socios? Los de primer semestre. ¿Pueden estar los de segundo? Dicen no. ¿Qué conforman los 55 que están conectados? ¿Ustedes qué son? La asamblea. ¿Y de la asamblea qué se elige? La junta directiva, la junta de socios. ¿Sí? Para que lo tengamos como se dice presente. Entonces, la asamblea, digamos, hay que tenerlo como se dice presente, ¿sí? Es la máxima, la asamblea es la máxima autoridad de la sociedad, dice la cual debe reunirse en sesión ordinaria una vez al año. Normalmente, muchachos, esto se hizo ya, como se dice, en los meses ¿de qué es? En los meses de hasta el 31 de marzo, tenían, como se dice, la obligatoriedad, ¿sí? Como se dice de reunirse estas sociedades. Muy bien. Y dice por acá, muchachos, dice por acá que este tipo de sociedades, muchachos, dice, ¿no? La Junta se integra con no menos de 3 miembros con sus respectivos suplentes y un revisor fiscal que debe ser contador público. Entonces, les decía, mire, de todos los asociados, todos forman la asamblea. Y de esos socios, muchachos, digamos, se escoge, digamos, lo que es el revisor fiscal. En Colombia únicamente podemos ser revisores fiscales los contadores públicos, ¿sí? Digamos que tenemos, como se dice, esa potestad de ser revisores fiscales. Y los revisores fiscales, muchachos, lo que hacemos es que las cosas, como se dice, que las cosas se cumplan. Eso es lo que hacemos nosotros, los revisores fiscales. Y este tipo de sociedades están en la obligatoriedad de tener revisor fiscal, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, hay que, como se dice, hay que tenerlo pues, bien presente, ¿no? Quienes están obligados a tener revisor fiscal, las sociedades anónimas, todas, ¿sí? Y hay entidades del sector solidario como fondos de empleados y cooperativas que sí están obligadas también a tener revisor fiscal. Entonces, eso pues hay que tenerlo, como se dice, muchachos, un tanto presente. Y se escoge la junta directiva. Entonces, cómo se escoge la junta directiva, profe? La junta directiva, por ejemplo, se hace por nombramiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es un ejemplo. Yo voy a colocar, por ejemplo, los que me han participado. Yo digo, por ejemplo, alguien dice, se propone a Diego, por decir, ¿no? Digamos, para que sea el presidente de la empresa. Entonces, acepta la denominación o los demás aceptan. Si alguien dice no, entonces dice, venga, toca hacerlo por plancha. Entonces, a veces, por lo general lo hacen por planchas, muchachos, y entonces hacen así, elecciones, votaciones, sacan plancha 1 y plancha 2, ¿sí? Las cositas es bueno saberlo. Entonces, se sacan con 10 miembros, 10 personas, y yo hay una entidad, muchachos, que yo soy socio de un fondo de empleados y siempre allá me invitan que vea que para que Carlos, que usted haga parte de la junta, yo digo no, con él, no, porque por el tiempo. Y entonces, siempre en las planchas les digo, venga, colóquenme a mí de último, de noveno, de décimo. Sí, colóquenme digamos, colóquenme de décimo para no salir. Porque es que, muchachos, cuando se hacen las respectivas, como se dicen, elecciones, pues entonces, diga usted, por ejemplo, son 2 planchas. Si una plancha saca el 60% de votos, cuántos miembros de la Junta colocó la plancha? 6. Y de la otra plancha, 4. O sea, el que está de primero o de segundo siempre va a salir. Los que nos hacemos colocar de últimos, pues uno nunca sale. ¿Sí? Entonces, son situaciones como se dice, elegir esa junta directiva. Y el revisor fiscal, pues obviamente que, muchachos, hemos escuchado que a veces, por ejemplo, en Túqueras hay una empresa que dice, la cooperativa Coacremat, ¿sí? Solicita, digamos que se va a hacer la elección del revisor fiscal. Y entonces, postulan hojas de vida. Y uno como revisor fiscal, muchachos, a las empresas va y obviamente lo que se hace es respaldar a la asamblea.
Y esos cargos por lo general son por 1 año, por 2 años, ¿sí? Por eso dice el 31 de diciembre o al cierre del respectivo periodo contable, la sociedad anónima debe hacer cuentas, hacer corte de sus cuentas y presentar estados financieros que serán conforme lo establecen las normas de contabilidad, como también recibir el informe escrito del revisor fiscal. Entonces, en este tipo de empresas, muchachos, que están obligadas a tener revisor fiscal, ¿sí? Lo que se hace es eso, muchachos, presentar estos informes, ¿sí? Los estados financieros, y esos estados financieros deben estar certificados, auditados por el contador y con el informe del revisor fiscal que se llama dictamen, ¿sí? Entonces aquí, muchachos, pregunto, ¿sí comparte pantalla, muchachos? ¿Sí comparte pantalla? Sí, profe. Muy bien. Entonces, mire, muchachos, como para ir concretando esta parte, ¿sí? Para ir concretando esta parte, digámoslo así, se dice aquí, mire, aquí tenemos entonces en el ejemplo, dice Asamblea General de Accionistas, acá arriba, y tenemos un organigrama que es tomado de EMPAS S.A., ¿sí? Entonces, mire, ¿quiénes son la asamblea? Dice, Asamblea General de Accionistas la conforman todos los socios, ¿sí? Para que eso lo tengamos como se dice presente. Todos los socios conforman la Asamblea General de Accionistas, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Dice, de la Asamblea Jóvenes se designa o se nombra a la Junta Directiva, ¿sí? Se designa o se nombra a la Junta Directiva. Entonces, esta junta directiva que está aquí, ¿de dónde se la elige? De la asamblea. Y también, obviamente, un gerente general y vienen los cargos hacia abajo, ¿cierto? Aquí por ahí faltan las secretarias, que yo lo digo con cariño, en algunas ocasiones se creen ellas se creen a veces las dueñas del barco, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? En ese orden de ideas, muchachos, ¿qué sucede? Bueno, entonces, ¿alguien me puede decir por qué aquí, donde dice revisor fiscal, está esa línea punteada? ¿Quién me dice? ¿Por qué creen? ¿A qué se debe? Porque ahí donde dice revisor fiscal está esa línea punteada. ¿Quién me dice? Porque no es accionista. Sí, no, y lógicamente que que él no lo es. Ajá, esa es una. Sí, él obviamente que no lo es. No puede serlo. Porque es el que se encarga de ver que todo esté en orden. Esa es O una sea, función, pero no significa eso la línea punteada. Porque lo demás del organigrama, muchachos, sí tiene línea punteada y uno dice, o sea, mire, lo demás todo hacia abajo tiene línea punteada. ¿Por qué el revisor fiscal no? Porque Porque no está directamente asociado con la empresa, profe. Sí, o sea, uno como revisor fiscal, o sea, no es accionista, no es socio, entonces, pero, ajá, eso es obvio, claro, uno no puede ser juez y parte, uno como revisor fiscal, muchachos, en la junta directiva no puede tener un familiar, porque el tío está en la junta, no. No, pero entonces eso no, o sea, no, pregunto, ¿qué creen que significa la línea punteada? ¿A qué creen que haga relación? Lo que me dicen sí es cierto, o sea, él no pertenece a la sociedad, él no es socio, él no es accionista, sí, pero no es por eso. ¿Por qué creen? ¿Nada? La línea punteada, muchachos, significa subordinación. O sea que muchachos, esta línea punteada que está aquí, sí, esa línea punteada donde tengo el cursor, significa que uno de quién depende, de la Asamblea General. O sea, uno como revisor fiscal no tiene subordinación ni del gerente ni del presidente, muchachos. ¿Sí? Uno está en representación de la Asamblea. O sea, uno como revisor fiscal, perdóneme la expresión, ¿a quién tiene que rendirle cuentas? A la asamblea, ¿sí? ¿Y cuál es alguien me dijo, son las funciones que tenemos los revisores fiscales? Claro. O sea, hacer cumplir, muchachos, todo eso, o sea, todas las obligaciones fiscales, ¿sí? Entonces, a veces en la empresa, discúlpeme la expresión, pero a veces uno porque pelea con el gerente, con el presidente, porque es que yo soy el gerente de la compañía. Sí, nadie le está diciendo que no.
Sí, usted es el gerente, o sea, nadie le dice que no lo sea. Entonces, en ese orden de ideas se dice, pues si la persona es el gerente, el presidente, pues, ¿cómo se dice? Que cumplan y hagan sus funciones, ¿sí? Porque entonces uno está, como se dice, muchachos, en representación de la asamblea, ¿sí? Entonces, esa es como una situación del revisor fiscal, muchachos, ¿sí? Entonces, que uno responde, uno les dice, mire, yo estoy en representación de la asamblea. Muy bien, alguien me está haciendo una pregunta. ¿Tiene contratación directa? A ver, en el tema hay dos situaciones, ¿no? Por lo general, muchachos, y así como un día me dijo una secretaria en una empresa, me dijo, es que usted aquí es un ave de paso. Le dije, sí, pero soy el revisor fiscal por este año, ¿no? Porque entonces a veces, muchachos, ellos dicen ciertas cosas. Entonces en la empresa depende, por lo general la contratación es por honorarios, por 1 o por 2 años, renovables o no renovables, como contemplan los estatutos. Y a veces sí es bueno que las empresas tienen como política cambiar al revisor fiscal. Pero hay empresas, muchachos, que hay algunas empresas que tienen el revisor fiscal de planta. Son políticas administrativas. Sí, o sea, está de planta, está de tiempo completo con sus prestaciones y está, como se dice ahí, porque se lo necesita. Porque ¿y quiénes son ese tipo de empresas? Porque por lo general las empresas grandes, ¿no? Las empresas grandes sí, digamos, muchachos, se pide o se necesita que esté, como se dice ahí, de tiempo completo. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna otra pregunta de pronto? Entonces, muchachos, así como venga, como para finalizar, voy a comentar simplemente oye, en una empresa, ¿sí? Que yo era el revisor fiscal del sector solidario que están obligadas a tener revisor fiscal. Pasó el tesorero, ¿sí? Un joven tesorero, pues uno trata de, a ver, uno en las empresas, uno dice, no hay amigos, uno lo que tiene es compañeros de trabajo. Pero con este personaje, pues, o sea, eh, digamos, por el deporte, ¿sí? Por las cosas que uno mira del deporte sobre todo, pues, digamos, se hizo como una amistad. Entonces, allá en esa entidad, muchachos, cuando a un socio le fallecía un papá, mamás, hermanos e hijos, hasta ahí se les daba un auxilio mortuorio. ¿Sí? Entonces, cuando X día, porque uno como revisor fiscal, como se dice, pues va a cumplir unas horas. Entonces alguien me llaman y me dicen, mira que se le murió el papá a Juan. Entonces yo, ¿cómo? Es que se le murió el papá a Juan, entonces ya vamos a tramitar el cheque, el auxilio mortuorio. Entonces dije, no, detenga el pago. Entonces me llamó la secretaria y me dijo, es que es el papá de Juan, un seudónimo, ¿no? Entonces, sí, pero no, o sea, como revisor fiscal digo que no haga el pago. Y luego me llamó también alguien de la junta directiva, me dice, Carlos, es que se le murió el papá a Juan, el que es su amigo, el que le dije, sí, pero detengan ese pago. Entonces, pero Carlos, es que se le murió, sí, ya me dijeron, pero detenga el pago. O sea, yo como revisor fiscal digo que detenga el pago. Hasta que luego ya le dije al gerente, ¿y por qué está parando el cheque, Carlos? ¿Por qué dice que no? Porque es que, ya le dije al gerente, "Vea, yo sé que el papá del Jan falleció, porque alguna vez en una charla me comentó la mamá que el papá de él murió a los 5 años. Pero miren, pregunten, ¿no será el abuelo? Cuando yo inclusive me topé al hermano y me dijo lo que pasa es que falleció mi abuelito. Ah, ya, ok. ¿Sí? Entonces, muchachos, pues la norma era muy clara, ¿no? Y así Juan haya sido gran amigo mío. Entonces luego cuando yo me encontré con él, entonces me dijo, Carlos, pero del auxilio, pero entonces porque todo el mundo, no, eso es típico. Es que el revisor dijo que no, es que el revisor paró el cheque. Ujú. Y entonces yo le decía, pero Juan, pero pues no ve que es su abuelo. Dijo, pero Carlos, usted sabe que yo le conté, o sea, él hizo las veces de mi papá, él estuvo conmigo siempre, es que el papá para nosotros, él ha sido él, sí, pero técnicamente no era su papá. Y lo que se daba cuando fallecían tíos, primos, abuelos, era el ramo. Sí, lo que yo sí hice, muchachos, fue hacer como si dice una colecta. Sí, y termino con esto, muchachos. Y mire que en una reunión, una señora dijo, yo ahí lo iba a ver a usted, me dijo. ¿Cómo así? Dijo, yo sí sabía que Juan, dijo, el papá de él ya no vivía, dijo, porque yo soy vecina de la mamá. Yo dije, aquí lo miro a usted como revisor fiscal.
Y una señora de la Junta dijo, "Vea, de mí tiene pleno voto para seguir otro año". ¿Se dan cuenta, muchachos? Dijo, yo aquí lo miro a usted. Dijo, yo ya sabía. Y aquí lo miro a Carlos Andrés. Entonces, muchachos, por eso a veces ese cargo de revisor fiscal es como, no incierto, sino que, muchachos, yo por eso me abstengo en diciembre cuando dan los detalles a los asociados y soy revisor fiscal, pues ahora ya no porque estaba en pandemia, pero yo era de los que iba y yo le decía, no, porque es que yo tengo mis honorarios. En una, porque alguna vez me dijeron, vea, Carlitos, ¿usted cuánto tiempo aquí? Vea, reciba las cobijas. Uno, bueno, ya, pero verán que son ustedes, ¿no? Vea, quedó en el acta, es que usted no. No, porque es que yo tengo mis honorarios. Uno como revisor fiscal no puede ser juez y parte, o sea, hay cosas que son para los asociados. Y perdónenme la expresión para terminar la clase, muchachos, ya en la vida real hay gente que le dice, ¿por qué le dieron al revisor fiscal? Y un día le decía a alguien, ¿sí ves? O sea, cada quien lo maneja como se dice a su manera, pero, o sea, si el revisor fiscal en la empresa tiene contrato, o sea, que sería contrato laboral, claro, ahí sí tiene derecho, pues, digamos, a ciertas cosas que se dan o que se emanen en la empresa, ¿sí? Entonces, yo aconsejo, muchachos, para finalizar, es que si en la empresa hay revisor fiscal, los revisores fiscales lo que queremos es hacer o procuramos que las cosas se hagan, como se dice, de la mejor manera, ¿sí? Tratamos de decirlo así, con una transparencia y con una idoneidad en el desarrollo de las actividades de la empresa, ¿sí? Entonces, muchachos, con esto pues dejamos por hoy hasta ahí y nos vemos la próxima semana. Entonces, que tengan muy buen fin de semana, muchachos, que Dios me los bendiga y la Santísima Virgen María me los proteja. Un abrazo, chicos. Vale, profe, mil gracias. Gracias, profe. Buena Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.